Capítulo 146. ¿Estás dispuesto a aceptar esto? La noche era tan oscura como la tinta, filtrándose silenciosamente en el patio. Los rumores de la ira del dios del agua y las noticias de la repentina muerte del jefe de la familia Ubuyashiki llegaron al escritorio de Tsujikuni y Bakatsu casi simultáneamente. El pincel de pelo de lobo se detuvo ligeramente en el papel, la tinta se estancó, y silenciosamente colocó el pincel en el portapinceles de celadón. Da un paso atrás. Sí. La colcha se deslizó suavemente y se cerró. Los pasos fuera de la puerta se desvanecieron en la distancia, y finalmente se desvanecieron en el silencio. ¿Lo has pensado bien? Una voz que no pertenecía aquí de repente sonó con un eco bajo. No es un acierto que vengas a mí ahora. Higuoyan permaneció arrodillado en la alfombra de oración, su postura erguida como un pino, su rostro inexpresivo, como si conversara con el aire. Sabía perfectamente que había una segunda persona en la habitación. «Ja, ¿es así?» La voz se apagó, llena de sospecha no disimulada. Como una de las facciones más poderosas, ¿cómo pueden no tener la ambición de expandir su territorio? ¿Realmente tienen que esperar hasta que el propio dios del agua intervenga en la guerra antes de darse cuenta de su error? Como cabeza de familia, ¿nunca has pensado en luchar por un futuro mejor para tu gente? ¿Estás contento de sentarte en esta habitación cuadrada y vivir una vida mediocre? ¿Le tienes miedo al dios del agua? ¿O tienes miedo de ser visto como un villano que comienza una guerra por tu perfecto hermano menor? Las preguntas, una tras otra, parecían enrollarse a nuestro alrededor como hilos invisibles. Un indicio apenas perceptible de inquietud cruzó por las cejas de Higuo Yanseng. El título de General Under the Moon es un mérito que gané con mis propias manos. Habló con frialdad, revelando el punto clave al mismo tiempo, mi identidad, mi conexión con Suyua, mi fuerza. ¿Por eso has venido, no? Frunció el ceño, su disgusto evidente en su rostro. Tus intenciones son impuras, tus motivos son oscuros, no soy un niño ignorante. Esta franca revelación no disuadió a la otra parte, en cambio, provocó una risa baja y ronca. Pero tú también eres, celoso, Su Majestad. El rostro de Higuoyan se oscureció de repente. La voz continuó acercándose, como una serpiente venenosa moviendo la lengua. Posees el poder de ahuyentarme de inmediato, pero permaneciste impasible incluso después de que me rebelé y te provoqué. ¿Qué significa esto? Se burló, sus palabras como cuchillos. ¿Estás realmente dispuesto a apoyar para siempre a tu hermano menor, ese Yoriichi Tsujikuni? ¿De verdad? Suéltame. ¿Estás dispuesto a ser ese hermano mayor, adulto, que nunca será tan bueno como tu hermano menor? Cállate. Higuo Yanseng interrumpió con voz profunda. Sus ojos ardían cuando de repente se disparó hacia la esquina sombría de la habitación. De hecho, sabía dónde se escondía la otra parte. Luego, la voz estalló en una risa aún más extravagante, que duró mucho tiempo antes de disminuir, antes de decir con certeza, «¿Estás dudando?» Luego, una pizca de arrepentimiento fingido se deslizó. Esta es la oportunidad perfecta para que seamos completamente abiertos y honestos. ¿No me vas a dar una respuesta de inmediato? Rodar. Bien, está bien. La próxima vez que intentes encontrarme, no será tan fácil. El sonido persistente flotaba en el aire. La habitación volvió a un silencio sepulcral. Higuoyan no volvió a tomar su bolígrafo. Se arrodilló en silencio en su lugar, su figura congelada como una estatua de piedra a la luz de las velas, y nadie sabía qué tipo de confusión se agitaba en su corazón. Varios días después, Yoriichi Tsujikuni entró en la residencia de Tsujikuni, luciendo cansado por su viaje. Frente a su hermano menor no invitado, Higuo Yanseng solo podía sentirse impotente. Dejó los documentos que estaba revisando. Hermano mayor. ¿Qué te trae aquí? Mantuvo la compostura de un cabeza de familia. Los ojos de Yoriichi Tsujikuni estaban claros. Quiero ir a investigar a la familia Osokawa. Al escuchar esto, Higuoyan levantó una ceja, casi queriendo expresar su confusión y mudez con un largo silencio. Pero considerando la forma constante de hacer las cosas de su hermano, finalmente habló. ¿Por qué viniste a buscarme? Espero que mi hermano mayor pueda venir conmigo. Higuo Yanseng. Realmente no quería repetir la misma pregunta, así que solo suspiró en silencio en su corazón. Estoy demasiado ocupado con deberes oficiales. Su intención de declinar era bastante clara. Sin embargo, Yoriichi Tsujikuni nunca fue bueno interpretando significados tácitos.
¿Cuánto tiempo necesitas para procesar esto? El silencio envolvió la habitación una vez más. No pude escapar. Esa fue su respuesta final y más definitiva. Los ojos de Higuo Yuan brillaron con decepción, pero al ver que su hermano mayor había tomado su bolígrafo nuevamente y estaba concentrado en el archivo del caso, no pudo soportar molestarlo más. Retrocedió unos pasos y se retiró silenciosamente al pasillo, cerrando suavemente su bata sin hacer ruido. La coincidencia del destino revela su humor cruel en este momento. Sin que Yoriichi Tsuhiku ni lo supiera, Hosokawa Nami y su padre habían desaparecido, y la familia Hosokawa ahora estaba en caos sin nadie a cargo. Higuoyan no sabía que su hermano menor, cuya fuerza no tenía paralelo en el mundo, estaba tan fuera de contacto con el mundo que ni siquiera había oído hablar de tal confusión. Un malentendido, surgido de una serie de eventos desafortunados, llegó silenciosamente a su fin. Con una misión que completar, Yoriichi Tsuhikuni partió nuevamente hacia su próximo destino después de no obtener ninguna respuesta de su hermano mayor. Su razón para querer ir a la familia Hosokawa era simple y directa. Había oído que había espíritus malignos rondando el lugar. Aceptó la misión, planeando matar al demonio antes del anochecer y también investigar pistas sobre Achao y Uesugi. Como el país y la familia Hosokawa vivían no muy lejos, aprovechó la oportunidad para invitar a su hermano mayor a viajar con él. Desafortunadamente, fue rechazado. Capítulo 147. Otra generación cambia. Al caer la noche, las luces de la ciudad de Suyua se encienden y las linternas a ambos lados de la calle se balancean suavemente con la brisa de la tarde. ¿Has oído? ¿El rumor de la ira del dios del agua? ¿Es cierto? Un hombre vestido con ropa de viaje sencilla con una cinta azul claro atada alrededor de su cintura preguntó en voz baja. Era un huésped al que recientemente se le había otorgado permiso para quedarse en el Hotel Suyua, y estaba parado frente a un pequeño puesto de venta de oden, luciendo preocupado. El dueño del puesto, un hombre de mediana edad con el rostro curtido, sacudió la cabeza mientras limpiaba los platos. Bueno, es cierto que el dios del agua no ha patrullado por la noche desde hace bastante tiempo. Puede que no lo sepas ya que eres nuevo aquí, pero lo que más le gusta hacer a este dios es pasear por el mercado bajo la luz de la luna y probar los diversos bocadillos. Al escuchar esto, la expresión del viajero se volvió aún más solemne, así que los rumores son ciertos. Deberíamos preparar algunas ofrendas. ¿Ofrendas? El dueño del puesto dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró sorprendido. ¿No lo sabes? Si los dioses se enojan, seguramente traerán calamidades. El viajero se inclinó hacia adelante con urgencia. Mi ciudad natal sufrió 3 años enteros de malas cosechas porque enfureció al dios de la montaña. Vamos. El dueño del puesto agitó la mano con desdén. ¿Quién en esta ciudad del agua no sabe cómo el dios del agua trata a sus creyentes? ¿Cómo podría una deidad tan benévola castigar fácilmente a la gente? Pero... El viajero se retorció las manos, luciendo inquieto. Si los dioses están disgustados, alguien debería ir y apaciguarlos. ¿Vamos a quedarnos de brazos cruzados y no hacer nada? El dueño del puesto se acarició la barba pensativo, silbido, lo que dices tiene sentido. Entonces, ¿deberíamos informar a otras personas?, preguntó el viajero tentativamente. Espera. El dueño del puesto lo agarró apresuradamente del brazo, con un brillo astuto en sus ojos. ¿Qué tal si tengo esta oportunidad primero? Ah. Lo que quiero decir es que, si dejamos que alguien más llegue primero, entonces, ¿no deberíamos seguir el principio de ser el primero en llegar, el primero en ser atendido? Dado que tú y yo fuimos los primeros en notar esto, naturalmente deberíamos ser los primeros en hacer ofrendas. El dueño del puesto bajó la voz. Piénsalo, si el dios del agua acepta nuestros dones y otros siguen su ejemplo, ¿no demostraría mejor nuestra sinceridad? ¿Es esto apropiado? El viajero vaciló, sin esperar que sus palabras provocaran tal reacción en la otra persona. Por supuesto que está bien, le aseguró el dueño del puesto con confianza, palmeándose el pecho. Desafortunadamente, estos dos no son las únicas personas inteligentes con tales pensamientos. La idea de ganar un lugar en el corazón del dios del agua ofreciendo regalos por adelantado se encendió como un reguero de pólvora en los corazones de muchos creyentes en el momento en que se difundieron los rumores. Si uno pudiera ganar el favor del dios del agua, ¿en qué se diferenciaría eso de ascender al cielo en un solo paso? Sin que ellos lo supieran, la diosa del agua Funina estaba actualmente preocupada por escribir un guión, tratando de distraerse de la vista de cualquiera.
El plan del grupo de presentar el regalo en persona estaba destinado al fracaso. Esa tarde, un mensaje llegó a oídos de Funina. El señor de la familia Ubuyasiki ha fallecido. Sus ojos se atenuaron ligeramente. ¿Otro más? La misma pregunta se repetía en mi mente. ¿Cuántas veces ha sucedido esto? Al día siguiente, siguieron noticias aún más desgarradoras. El hijo mayor de la familia Ubuyasiki se suicidó y su esposa lo siguió en la muerte, dejando solo a su joven segunda hija y tercer hijo. Funingna suspiró en silencio, despidió al visitante y se frotó suavemente las sienes palpitantes. Este guión es demasiado familiar. Recordó que tragedias similares les habían ocurrido a los jefes anteriores de la familia Ubuyasiki. Suspiró. De repente suspiró desde el fondo de su corazón. La historia siempre parece repetirse de manera tan irónica, dejándonos con nada más que impotencia. El costoso papel manuscrito a mi lado se giró suavemente, emitiendo una fragancia única. Funingna hizo una pausa por un momento, pero finalmente sacó una carta y un bolígrafo de su pequeño bolso. La tinta mancha el papel normal, escrito en caracteres elegantes y refinados, transmitiendo palabras de consuelo. ¿Por qué no ir y presentar sus respetos en persona? La respuesta es obvia. Esto es inapropiado. Ni el estatus de FRYNN como diosa del agua ni el control requerido por la familia Ubuyasiki lo permitirían. Esto es inapropiado en todos los sentidos. Dejando su bolígrafo, Funina calculó el tiempo, si ya debería haber llegado a la sala de maternidad con el niño, ¿verdad? Una pregunta similar surgió en mi mente, ¿el hijo de Shi Yoriichi? ¿Cuántas veces ha asistido al funeral de Ubuyasiki? ¿Qué edad tiene ese niño ahora? Funina no podía recordar con claridad. Parecía recordar solo que el niño tenía un par de ojos rojos, exactamente como los de su padre, pero nunca preguntó nada más, ni trató de recordar nada más. Suspiro. Otro suspiro. Pensando en funerales anteriores, Yoriichi siempre acompañaba hacia ellos. ¿Debería devolverle la llamada esta vez? Después de mucha deliberación, decidí no hacerlo. La tarea que se interrumpe no parece ser la mejor opción. Sin embargo, lo que Funina no sabía era que Yoriichi Tsujikuni en realidad asistió al funeral y se fue a una misión 3 días después. Esto es realmente una coincidencia. El capítulo 148 requiere actualizar las regulaciones. El brazalete, destrozado en silencio. Sobre la mesa, varios cristales de formas extrañas se exhibían silenciosamente sobre la mesa de sándalo cubierta con tela teñida de azul. Sus superficies son irregulares y sus colores son oscuros, pero revelan sutilmente un brillo azul profundo. Estos cristales son los materiales centrales excavados en las profundidades del cuerpo después de cada exterminio exitoso de un espíritu maligno. Son estos extraños cristales los que sostienen la abominable fuerza vital del espíritu maligno. Una vez que se eliminen, el espíritu maligno se desintegrará por completo y desaparecerá. Todos los cristales recolectados finalmente fueron entregados a Funina para su custodia. Inicialmente no había planeado hacerse cargo, pero mirando a su alrededor, se dio cuenta de que su lugar era de hecho el más seguro y protegido. Entonces, cada vez, ponía estos cristales en su pequeña bolsa. En ese momento, Funina los sacó y los colocó frente a ella. Miró pensativamente las piedras anodinas, y de repente se sorprendió al descubrir que su cuerpo parecía estar desarrollando una conexión sutil con ellas, una resonancia de energía. Extrañeza. ¿Por qué nunca me había sentido así antes? Funina reunió tentativamente una voluta de poder elemental de agua, y una esfera de agua con un halo suave de color azul pálido tomó forma en la punta de sus dedos, acercándose lentamente a uno de los cristales. Cuando la esfera de agua se acerca, el cristal no muestra ninguna reacción. Funina frunció el ceño ligeramente y simplemente manipuló el elemento agua para tocarlo directamente. Con un suave plop, las gotas de agua salpicaron, mojando un pequeño parche de la tela teñida de azul debajo. Sin embargo, el cristal permaneció completamente quieto, como si fuera solo una roca ordinaria que se había humedecido. Funina se sintió angustiada de nuevo. ¿Qué es exactamente esta cosa? Sin inmutarse, canalizó una energía elemental de agua aún más rica y concentrada a través de las yemas de sus dedos, brillando con luz azul y llevando una aura fresca y húmeda. Con cuidado lo acercó a otro cristal, sintiendo atentamente cualquier posible cambio. Su mirada se congeló repentinamente y su mano, que controlaba el elemento agua, también se congeló en el aire. Esta calma exterior está lejos de ser suficiente para reflejar la agitación que se desata dentro de ella. ¿Me absorbieron?
Significa que la energía que controla el elemento agua se absorbió repentinamente. Al segundo siguiente, casi inconscientemente y algo frenéticamente, metió la mano en su pequeña bolsa y buscó a tientas dentro hasta que las yemas de sus dedos tocaron un objeto cálido y suave que parecía una bola de cristal. Solo entonces miró hacia abajo bruscamente para confirmar. ¿Llamada? Dejó escapar un largo y silencioso suspiro de alivio, sus nervios tensos se relajaron repentinamente y una oleada de alegría brotó dentro de ella. Gracias a Dios, el ojo de Dios todavía está allí. Una vez que el pánico subconsciente disminuyó y la razón regresó, se dio cuenta de que solo necesitaba movilizar su poder elemental nuevamente para verificarlo. Entonces, ¿por qué molestarse en confirmar primero el ojo de Dios? Pensando en esto, Funina no estaba segura de si reírse de su reacción exagerada o molestarse por la extrañeza del cristal. ¿Por qué fue su primera reacción ir a buscar el ojo de Dios? Señor Dios del agua. El repentino ruido fuera de la puerta sobresaltó a Funina, quien estaba atrapada en un estado de emociones complicadas. Tos, Casi se atragantó antes de darse cuenta de lo que había dicho, aclarándose rápidamente la garganta y tratando de mantener la voz firme. Entra. Mi mirada se volvió hacia la puerta, donde la recién llegada era la sacerdotisa personal recién nombrada. Entró respetuosamente en la habitación según las instrucciones, manteniendo la cabeza inclinada humildemente en todo momento, e informó. Señor Dios del agua, una gran cantidad de creyentes se han reunido repentinamente fuera del santuario, trayendo regalos y solicitando una audiencia. ¿Qué piensas? Funina parecía desconcertada. ¿Un regalo? Esta sacerdotisa personal recién nombrada, que se había destacado a través de una rigurosa selección, comprendió de inmediato la necesidad de explicar la razón a los dioses. Escucharon los rumores sobre tu reciente ira y estaban aterrorizados, así que vinieron a hacer ofrendas con la esperanza de apaciguar la ira del dios. Esta razón dejó a Funina aún más desconcertada, murmurando incrédula para sí misma, ¿cuándo he estado furiosa? Sin embargo, en la superficie, Funina reprimió rápidamente sus emociones, adoptó una expresión seria y habló con la cantidad justa de autoridad. ¿Parece que Suyua no te recordó la imagen del dios del agua? Aunque su expresión seria era solo un acto, todavía sabía en su corazón que los rumores, a veces podía ser muy terrible. Incluso su estado divino, se construyó sobre mentiras. Señor Dios del agua, por favor calma tu ira. Este asunto se debió de hecho a la negligencia de nuestros subordinados, que no lo aclararon a tiempo. Al escuchar las palabras de la sacerdotisa, Funina sintió que una ola de abatimiento la inundaba. Suspiro, lo que sea, este es probablemente solo otro de mis escenarios habituales de todo lo que diga vale. En lugar de dejar que la sacerdotisa siguiera pidiendo instrucciones como de costumbre, aprovechó la oportunidad para interrumpir y dirigir la conversación en la dirección de sus propias palabras. Como mi sacerdotisa personal que siempre está a mi lado, debe ser la persona más clara sobre si mi ira es genuina o no. La sacerdotisa, que estaba a punto de pedir instrucciones nuevamente, cerró lentamente la boca, aún manteniendo la cabeza inclinada y escuchando, como si esperara el decreto divino. Las regulaciones actuales que rigen el orden público no otorgan explícitamente a los departamentos relevantes la autoridad para interferir con el discurso público, simplemente no tienen este derecho. Además, el público no tiene forma de saber la verdad. Funina suspiró en silencio en su corazón, sus palabras también sirvieron como un recordatorio para la sacerdotisa. Esto es algo que descuidé con respecto a las regulaciones sobre el manejo del discurso, especialmente aquellas para frenar los rumores. Cuando entré por primera vez en este mundo, sentí que no era el momento adecuado, así que no lo compilé específicamente por escrito. Sin embargo, parece que es hora de agregarlo, para que el público tenga una sensación de asombro hacia el acto de difundir rumores a voluntad. Pensó para sí misma, oh, Dios mío. Debido a mi negligencia, una persona inocente casi fue castigada. Pensando en retrospectiva, parece que han pasado muchos años desde que presencié personalmente un juicio, hasta el punto de que incluso los detalles de las regulaciones que establecí en ese entonces son algo vagos. No, espera. De repente captó una sospecha más profunda. ¿Tiene el sistema legal actual, no se ha actualizado o revisado en mucho tiempo? Esta pregunta, sin embargo, hizo que la sacerdotisa generalmente serena se detuviera por un momento sorprendida. Ni siquiera había nacido cuando se establecieron las regulaciones por primera vez.
Señor Dios del agua, yo no sé la respuesta a esto. Ella respondió con sinceridad, su voz teñida de miedo. Ella era simplemente una sacerdotisa y no tenía autoridad ni responsabilidad para la gestión social. Como funcionaria recién nombrada, aún no había tenido la oportunidad de seguir al dios del agua en asuntos de elaboración y revisión de leyes. Funina se sumió en una profunda reflexión. Parece, nunca ha habido realmente un esfuerzo dedicado a organizar actualizaciones periódicas y actualizadas de las regulaciones y reglas. Ve y reúne a todos para mí, los nuevos representantes. Ella levantó los ojos, su tono serio. Necesito discutir con ellos el cronograma específico para actualizar las regulaciones. Al mismo tiempo, también necesito organizar un equipo para recopilar las tendencias recientes de la opinión pública y los cambios en el mundo como base para enmendar la ley. La sacerdotisa inmediatamente se inclinó y aceptó la orden. Sí, Su Majestad el Dios del Agua. Capítulo 149. ¿Por qué la gente se mata entre sí? No, Señor. Te lo suplico. Tengo padres ancianos y un bebé llorando que alimentar. Yo, realmente no tengo un solo centavo para dar. El hombre harapiento se arrodilló en el suelo fangoso, inclinándose y suplicando repetidamente. Su rostro cetrino estaba lleno de desesperación y amargura, y sus manos estaban apretadas con fuerza con los nudillos blancos por el miedo. Al escuchar esto, el soldado blindado, claramente de alto rango, dejó escapar una risa jactanciosa. ¿Toda la familia? Ja 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 ja. La risa sonaba particularmente discordante en el desierto abierto. Su rostro se oscureció de inmediato, un brillo feroz brilló en sus ojos y levantó el cuchillo largo en su mano, todavía manchado con sangre roja oscura, una sonrisa burlona persistiendo en sus labios. En ese caso, ve a ahorrar suficiente dinero en tu próxima vida antes de reencarnar. El hombre arrodillado cerró los ojos con total desesperación y miedo, su cuerpo temblaba y se acurrucaba por el dolor insoportable anticipado, como si esto pudiera protegerlo de la inminente fatalidad. Incluso podía escuchar claramente los latidos frenéticos de su corazón, como una sentencia de muerte. Golpe. 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 Zeng. El dolor esperado no llegó, en cambio, sonó un sonido metálico nítido. ¿No está muerto? Los ojos del hombre se abrieron de repente y miró hacia arriba con incredulidad. Debido a la fuerza excesiva, sus dedos, que estaban profundamente incrustados en el barro, agarraron los dos grupos de barro húmedo y frío aún más fuerte, y el sudor se mezcló con el barro, amasándolos en grumos duros. La escena que tiene ante él probablemente será inolvidable por el resto de su vida. La amenazante espada larga del soldado se partió por la mitad. Entre él y la muerte había un hombre vestido con una prenda de color rojo oscuro aparentemente simple pero exquisitamente hecha. Se quedó allí en silencio, su figura tan erguida como un pino. El soldado con el cuchillo también quedó atónito por un momento por este cambio repentino, y la sonrisa siniestra en su rostro se congeló. Inmediatamente, como si su autoridad hubiera sido gravemente ofendida, se enfureció y señaló al hombre de rojo, gritando en un ataque de ira. ¿Quién diablos eres? ¿Sabes siquiera quiénes son mis superiores? ¿Cómo te atreves a entrometerte en mis asuntos? Después de que terminó de gritar, un camarada de aspecto tímido con el mismo uniforme reunió el coraje para dar un paso adelante y tratar de hacer retroceder, susurrando palabras de consejo. Pero de repente fue arrojado en un ataque de ira, su arrogancia anterior ahora se convirtió en un furioso estallido de provocación. Yoriichi Tsujikuni ignoró su amenaza y simplemente dijo algo que sonó bastante absurdo para los demás. ¿No es tu camarada? Pero estas palabras en realidad hicieron que el aura arrogante y dominante de la otra parte flaqueara, y la otra parte sintió como si acabara de golpear algodón. ¿Eh? Hijo de puta. Abrió la boca, queriendo desatar un torrente de maldiciones, pero por un momento no supo por dónde empezar. Su aura feroz se debilitó inexplicablemente por esta simple pregunta. ¿No es tu camarada? Yoriichi Tsujikuni repitió con calma, mirando al cobarde soldado que había tratado de disuadirlo antes. Ahora finalmente sabía por dónde empezar a maldecir. ¿Qué diablos es esto para ti? Sal de aquí. Si no sales, yo también me ocuparé de ti. Te arrepentirás. Entonces Yoriichi Tsujikuni cambió la pregunta, su tono aún tranquilo. ¿Eres un soldado del clan Osokawa? El soldado sintió como si un burro le hubiera dado una patada en la cabeza, sus párpados se contrajeron incontrolablemente, y estaba tan exasperado por esta pregunta inexplicable que se rió.
¿La familia Hosokawa? Ja. Probablemente serán arrasados en unos días. ¿Por qué haces una pregunta tan inútil? El rostro de Yoriichi Tsujikuni permaneció inexpresivo mientras volvía a preguntar pacientemente, ¿eres un soldado del clan Hosokawa? Su paciencia, sin embargo, fue vista por los soldados como un signo de completa tontería. Responder a este tipo de preguntas lo convertiría en el hazmerreír de todos los que lo rodeaban. ¿No puedes verlo por ti mismo? Salte. Quítate de mi camino. No te interpongas en mi camino. Sabiendo que podría no ser capaz de derrotar a su oponente, el soldado, después de fanfarronear diciendo que tenía conexiones, agitó su mano hacia Yoriichi Tsujikuni con una muestra de bravuconería, indicándole que se fuera rápidamente. ¿No eres de la familia Hosokawa? Yoriichi Tsujikuni confirmó, incluso usando en secreto su mundo transparente para observar a la otra parte y descubriendo que, de hecho, no había marcas de la familia Hosokawa en él. Entonces, ¿eres tú quien vino a invadir?, dijo inexpresivamente, dando a la pregunta una certeza que parecía estar preguntando sin preguntar realmente. La otra persona chasqueó la lengua con impaciencia, corrigiéndolo con una retorcida sensación de orgullo. Estoy aquí para ocupar. Pero esta corrección no es diferente de admitir la agresión. Quítate de mi camino. Una vez más adoptó una feroz expresión de no bloquees mi camino. En este momento, el hombre que todavía estaba arrodillado en el suelo finalmente superó parte de su miedo. Con sus manos cubiertas de barro, tembló y agarró el dobladillo de la ropa de Yoriichi Tsujikuni, como si se aferrara a la gota que colmó el vaso. Mi señor, te lo suplico. Por favor, ten piedad y sálvame. Si estás dispuesto a salvarme, te serviré como un esclavo por el resto de mi vida. Le agarraron la ropa, pero Yoriichi Tsujikuni no se liberó. Al mismo tiempo, su figura inmóvil ya era una respuesta silenciosa. TSK. La cara del soldado se puso aún más fea al ver esto. Por consideración a su reputación, especialmente al civil que no había matado, estaba lleno de intensas intenciones asesinas, pero fue frustrado repetidamente por el hombre de rojo frente a él. ¿Sigues bloqueando mi camino? ¿De verdad quieres enojar al pez gordo detrás de mí? Trató de resolver el problema con amenazas nuevamente. ¿Por qué querías matarlo? Yoriichi Tsujikuni permaneció obsesionado con esta pregunta, que parecía ser su verdadera fuente de confusión. Para mantener su autoridad desmoronada, el soldado replicó descaradamente, ¿necesito una razón para aplastar un insecto? Yoriichi Tsujikuni corrigió con calma, es un ser humano. El soldado estaba furioso. Miró a su alrededor y vio que algunos de sus hombres comenzaban a retroceder en silencio. Su corazón se hundió aún más. Si este asunto no se manejaba adecuadamente, su autoridad frente a estas personas sería completamente destruida. ¿Qué diablos es esto para mí? ¿Quién diablos eres? Largo de aquí. No te interpongas en mi camino, prácticamente gritó. Yoriichi Tsujikuni respondió con seriedad, soy Yoriichi Tsujikuni. El aire pareció congelarse por completo en ese momento. Incluso su respiración se hizo apenas audible. La expresión del soldado cambió drásticamente en un instante. Su feroz arrogancia anterior se desvaneció, reemplazada por una sonrisa forzada casi aduladora, y su espalda inconscientemente se inclinó hacia adelante. Entonces, es el niño divino. Estaba ciego e ignorante. He ofendido al niño divino y merezco morir. Mis disculpas. Mis disculpas. Higuo Yuan notó su rápido cambio de expresión y una pizca de duda brilló en sus ojos. ¿Entonces no me conocías antes? Al mismo tiempo, no pudo evitar recordar algunas de las escenas pacíficas que había presenciado antes. Así que, ¿eran todos solo un acto para él? Mirando el comportamiento arrogante pero obsequioso de la otra parte, se sorprendió al descubrir que la similitud era tan alta como el 80 o 90% con esas personas de dos caras que había encontrado antes. La sonrisa aduladora del soldado se congeló y tartamudeó. ¿Yo? Estaba tan ciego que no te reconocí. Te ofendí hace un momento. ¿Qué tal esto? Le daré a este caballero algo de dinero como compensación para calmar sus nervios, y dejemos pasar este asunto. Yoriichi Tsujikuni estaba aún más desconcertado. Lo que claramente fue un intento de asesinato se ha convertido repentinamente en una disputa que puede resolverse con una compensación. Esto es entre ustedes dos, dijo, sin aceptar ningún intento de difuminar las líneas. El soldado se sorprendió, luego, como si hubiera agarrado algo, asintió apresuradamente y se inclinó.
Sí, sí, sí. Fue solo un pequeño malentendido entre este tipo y yo. Solo bromeando, nada más, de verdad. Yoriichi Tsujikuni, sin embargo, lo corrigió con seriedad. Realmente querías matarlo hace un momento, lo vi. Su tono era tranquilo, pero llevaba una declaración innegable de hechos. El aire volvió a caer en una quietud sofocante. Yoriichi Tsujikuni parecía completamente ajeno a la atmósfera espeluznante y presionó para obtener una respuesta. ¿Por qué? ¿Pequé? ¿Por qué? ¿Niño divino? El soldado trató de hacerse el tonto. ¿Por qué querías matarlo? El soldado se quedó sin palabras por un momento. Yoriichi Tsujikuni dijo con certeza, estás tratando de cometer un asesinato. ¿Yo? Todavía no he logrado nada. Los ojos del soldado comenzaron a moverse y no se atrevió a mirar a Higuo Yuan. Pero el cuchillo manchado de sangre en tu mano demuestra que has matado a mucha gente. La mirada de Yoriichi Tsujikuni se posó en las manchas de sangre que quedaban en la espada rota. ¿Por qué? Parecía muy ansioso por una respuesta, y agregó, pero sabes en tu corazón que esto es algo malo. Cuando se mencionó esto, el soldado parecía haber encontrado una lógica retorcida, y aunque todavía tartamudeaba, tenía un toque de justicia propia. ¿Por qué? Porque esto es la guerra. Pero es un civil, no un soldado. Yorimitsu señaló al hombre que todavía estaba arrodillado en el suelo, temblando. Él, todavía no lo he matado, ¿verdad? Los ardientes ojos rojos de Yoriichi Tsujikuni permanecieron tranquilamente fijos en la otra persona. Aunque no había ira en su mirada, tenía un poder penetrante, como si fuera un interrogatorio silencioso y severo. Eres claramente humano. Finalmente hizo la pregunta más fundamental que había estado rondando en su mente. ¿Por qué matar a los de tu propia especie? Los humanos no son tu alimento. ¿Por qué albergas una intención asesina tan fuerte hacia tu propio pueblo? Esto es precisamente lo que Yoriichi Tsujikuni nunca ha podido entender. ¿Por qué? Bajo la luz del sol, ¿por qué las personas del mismo tipo se matan entre sí? ¿Qué razón retorcida hay detrás de esto? Capítulo 150 Ruina. Al final, Yoriichi Tsujikuni no insistió en perseguir la responsabilidad del soldado, sino que optó por alejar al hombre, que casi había perdido la vida pero no se atrevía a seguir con el asunto, de ese lugar de problemas. Sin embargo, Yoriichi Tsujikuni permaneció inusualmente silencioso durante todo el viaje. Su comportamiento amable permaneció sin cambios, pero parecía envuelto en una capa invisible de contemplación. El hombre que rescató solo se atrevió a seguirlo de cerca con cautela, incluso su respiración era deliberadamente suave, a veces bajando la cabeza, a veces levantando rápidamente los ojos para echar un vistazo a la figura roja frente a él, famosa pero impresionante, sin atreverse a molestarlo en lo más mínimo. El sol poniente que se avecinaba pintó gradualmente el cielo de un carmesí profundo, y se acercaba el anochecer. La diosa vestida de rojo inconscientemente aceleró el paso. El corazón del hombre dio un vuelco, una sensación de inquietud brotó dentro de él. Rápidamente gritó, «¿Dios? El Hijo de Dios». Para su sorpresa, la primera reacción del niño divino al escuchar la voz fue detenerse de inmediato, darse la vuelta y decir con calma, «Lo siento». Esta repentina disculpa ahogó las palabras que ya estaban en los labios del hombre. Se quedó allí, con la boca abierta, sin saber cómo responder, solo logrando unos pocos sonidos, tratando de demostrar que no lo estaba molestando sin razón. Yoriichi Tsujikuni no dejó que la incomodidad durara mucho. Tomó la iniciativa de explicar, estaba perdido en mis pensamientos en este momento y caminé lentamente, lo que retrasó tu regreso a la ciudad. El hombre sintió que su boca se ensanchaba cada vez más, luego se dio cuenta de que este gesto podría ser descortés, cerró apresuradamente la boca y tartamudeó. Nada. En realidad, mi casa no está en la ciudad. Justo ahora, simplemente necesitaba ir a la ciudad para comprar algunas necesidades diarias. Después de que terminó de hablar, soltó una risa seca 2 veces, tratando de aliviar la tensión. Higuo Yuan asintió para indicar que entendía y luego le recordó, la ciudad probablemente no sea muy segura en este momento. Como no vas a ir a casa, no te recomiendo que entres a la ciudad en este momento. Su comportamiento consistentemente amable calmó extrañamente la tensión restante en el corazón del hombre. ¿Quieres decir? ¿Guerra? Preguntó el hombre tentativamente. Bueno, de hecho, nos hemos acostumbrado un poco. Yoriichi Tsujikuni negó con la cabeza y pronunció claramente 2 palabras, quiero decir,
demonio. ¿Fantasma? El hombre repitió la palabra, con el rostro lleno de confusión. Al ver esto, Yoriichi Tsujikuni replicó con calma. ¿No lo sabes? Su tono plano hizo que la pregunta sonara más como una simple declaración. Ah, yo, tal vez solo soy ignorante y miope. El hombre se sintió un poco avergonzado de su ignorancia, especialmente porque sonaba como un término bien conocido por el tono de la sacerdotisa. Yoriichi Tsujikuni cerró la boca en silencio, tragándose las preguntas que originalmente había querido hacer. Quizás, alguien está suprimiendo deliberadamente las noticias, pensó. Verificaré esto con otros más tarde. Giró la cabeza para mirar el sol poniente que estaba a punto de hundirse por completo bajo el horizonte. El resplandor carmesí bañó su perfil nítidamente definido, reflejándose en sus ojos rojos ardientes como si estuvieran ardiendo con llamas silenciosas. ¿Está tu casa lejos de aquí?, preguntó, desviando la mirada. El hombre asintió, ahora está bastante lejos. Yoriichi Tsujikuni reflexionó por un momento. Ninguno de los dos tenía mucho tiempo, por lo que tuvieron que llegar a un compromiso. En ese caso, ¿podría arreglar un lugar para que me quede en la ciudad? Mientras hablaba, sacó varios lingotes de plata de su bolso y se los entregó al hombre, diciendo: «Esta es tu recompensa». El hombre miró fijamente las monedas de plata maciza, aparentemente momentáneamente aturdido, y no extendió la mano de inmediato para tomarlas. ¿El movimiento del niño divino es verdaderamente divino? Luchó internamente por un momento, y finalmente solo recogió vacilante la pieza más pequeña. Yoriichi Tsujikuni no se apresuró a recuperar la plata restante en su mano, sino que simplemente preguntó: ¿es eso suficiente? El hombre miró a Yoriichi Tsujikuni, su mirada se volvió momentáneamente compleja. Sus labios temblaron levemente, como si tuviera muchas cosas que decir, pero al final, solo pronunció una frase. Suficiente. Divino niño, puedes recuperar el resto. Pensó para sí mismo que esas advertencias sobre no hacer alarde de riquezas y la imprevisibilidad de los corazones de las personas sonaban como predicación, y no tenía derecho a decirle tales cosas al Hijo de Dios. Eso es algo de lo que solo los dioses o los ancianos deben preocuparse. Higuo Yuan asintió y obedientemente volvió a poner los lingotes de plata restantes en su bolso. El hombre observó sus acciones y una extraña sensación brotó dentro de él. Este niño divino, ¿expresar todas sus emociones solo a través de palabras y acciones? Su hermoso rostro nunca pareció mostrar ningún cambio obvio en la expresión. Los dos aceleraron el paso simultáneamente. Finalmente llegaron a la puerta de la ciudad antes de que los últimos rayos del sol fueran tragados por la noche. ¿Puede ingresar sin ningún documento de autorización? Yoriichi Tsujikuni volvió a colocar en silencio los documentos que ya había sacado. La escena dentro de la ciudad contrastaba sombríamente con el crepúsculo natural del exterior. El lugar estaba mortalmente quieto. Las calles estaban llenas de escombros volcados y suciedad, y los pocos peatones tenían la cara en blanco y los ojos vacíos. Yoriichi Tsujikuni no pudo evitar comparar la escena en ruinas y desolada que tenía ante él con el ordenado y vibrante castillo Suika que conocía. Un mundo de diferencia. Esto también le hizo comprender más profundamente por qué los residentes de la ciudad de Suiwa apreciaban tanto cada planta y árbol de la ciudad, y por qué seguían al dios del agua con tanta firmeza, convirtiéndose voluntariamente en sus devotos creyentes. Esa paz y prosperidad no surgieron de la nada. Yoriichi Tsujikuni no pudo evitar reflexionar sobre si alguna vez había sido testigo de tal sufrimiento humano antes. Tras un cuidadoso recuerdo, realmente no había ninguno. En el pasado, las ciudades a las que iba en misiones estaban presididas por figuras prominentes y nadie se atrevía a actuar imprudentemente. Aunque no eran tan ordenados como Suiwa, todavía estaban bien ordenados y lo trataban, el hijo de los dioses, con gran cortesía y arreglos cuidadosos. Además, la mayoría de sus misiones involucran fortalezas de culto escondidas en el desierto o perseguir y matar directamente a los espíritus malignos, que están muy alejados de la vida cotidiana de los civiles comunes. ¿Qué pasó exactamente aquí?, preguntó en voz baja, mirando la desolada escena ante él. El hombre se sorprendió por la pregunta. ¿No sabía ya el divino niño que este lugar estaba en medio de la guerra? Explicó pacientemente: mi señora, debido a que el jefe y el joven maestro de la familia Hosokawa han desaparecido repentinamente, el castillo de Hosokawa no tiene líder. Muchas fuerzas circundantes ven este lugar como un trozo de carne gorda, por lo que han ocurrido conflictos sangrientos. ¿Aún no has caído?
La pregunta de Yoriichi Tsujikuni aún no revelaba emoción, lo que dificultaba comprender su significado. Ninguna fuerza se ha atrevido a ocuparlo tan abiertamente por el momento. Escuché que es porque el dios del agua una vez otorgó una recompensa a la familia Hosokawa. Aquellas fuerzas que están mirando este asunto con ojos codiciosos todavía no están seguras de la actitud del señor dios del agua hacia este asunto, y no se atreven a hacer ningún movimiento precipitado. Yoriichi Tsujikuni se quedó en silencio por un momento, en silencio, y nadie sabía lo que estaba pensando en ese momento. Después de un tiempo. Gracias, lo entiendo, dijo en voz baja. Luego agregó, lo siento, pero me temo que no puedo descansar en este momento. Necesito ir a la residencia Hosokawa. Tú. Hizo una pausa por un momento y luego dijo, si te preocupa tu seguridad, puedes quedarte conmigo. El hombre simplemente sonrió, una sonrisa teñida de impotencia pero también con una extraña sensación de tranquilidad. Bromeas. Por supuesto, te seguiré. Tener un hijo divino a su lado es, naturalmente, la mejor opción. Si otros lo supieran, probablemente lo criticarían por ganarse el favor de los poderosos y ricos. Pero, lo que sea, ser capaz de ganarse el favor de los poderosos es una especie de fortaleza, ¿no es así? Toda su familia, si las cosas siguen así, ni siquiera sabe si puede sobrevivir. Capítulo 151. El gobernante. Quizás fue el aura innata, tranquilizadora y pacífica de Yoriichi Tsujikuni lo que hizo que el hombre llamado Shikazura bajara la guardia inconscientemente, ya no demasiado preocupado o temeroso del ilustre estatus y el poder insondable de la otra parte. En el camino, el hombre se presentó como Shikazura, diciendo que generalmente se ganaba la vida en las montañas y los bosques, y solo se aventuraba en la ciudad cuando era necesario. Después de superar su pánico inicial, expresó sinceramente su gratitud a Yoriichi Tsujikuni por salvarle la vida, e incluso reiteró su voluntad de seguirlo de por vida y servirlo como un esclavo para devolverle su amabilidad. Sin embargo, Yoriichi Tsujikuni rechazó una vez más con calma y firmeza esta propuesta. Los dos llegaron a la puerta herméticamente cerrada de la mansión de la familia Hosokawa. Toc, toc. Higo Yuan levantó la mano y golpeó ligeramente con los nudillos el pesado panel de la puerta, produciendo un sonido claro. Hubo un silencio total dentro de la puerta, nadie respondió. Yoriichi Tsujikuni volvió a levantar la mano y la golpeó con un poco más de fuerza. Toc, toc. Después de un tiempo, todavía no había ningún sonido desde el interior de la puerta, como si fuera una casa vacía. Un silencio opresivo se extendió entre los dos. Yoriichi Tsujikuni dejó escapar un suspiro apenas audible. Disculpe. Dijo algo en voz baja, luego extendió la mano y empujó suavemente la puerta. Chirrido. Las bisagras de la puerta emitieron un sonido seco y chirriante, y empujó la puerta para abrirla con facilidad. Esto debería haber sido solo un movimiento tentativo, pero Shikazura podía decir por la postura suave y confiada de Yoriichi que parecía haber anticipado que la puerta no estaba cerrada. Shikazura siguió de cerca a Yoriichi Tsujikuni, entrando en la mansión paso a paso. Sorprendentemente, el interior no estaba tan desordenado como había imaginado. En cambio, mantenía una limpieza inusual, aunque estaba lleno del frío y el polvo de un lugar que había estado deshabitado durante mucho tiempo. Yoriichi Tsujikuni tuvo que admitir que aunque su mundo transparente, que le permitía ver la esencia de todas las cosas, era de uso limitado cuando se enfrentaba a ciertos demonios especiales, le brindaba una gran comodidad en la mayoría de las situaciones ordinarias. Por ejemplo, en este momento, puede ver fácilmente a través de capas de paredes y obstáculos, observando el diseño, el mobiliario e incluso los mecanismos ocultos dentro de la mansión. Esas trampas que pueden parecer ingeniosas o incluso mortales para la gente común son tan claras y obvias como los juguetes de los niños para él, y puede manipularlas a voluntad. Sin embargo, no se dio cuenta de que a medida que profundizaban, la expresión en el rostro del ciervo que lo seguía se volvía cada vez más extraña. Shikazura lo siguió de cerca, observando cómo el niño divino lo guiaba sin esfuerzo a través de capas de trampas y mecanismos aparentemente peligrosos con un comportamiento casi pausado. Con cada piso que pasaba con seguridad, su corazón daba un vuelco y pensaba, ¿podría ser que estoy a punto de ser silenciado? Incluso si Lu Sang no se mezcla a menudo entre los poderosos y ricos de la ciudad, todavía comprende las formas básicas de supervivencia. La situación actual demuestra claramente que saber demasiado puede llevar a la muerte.
Probablemente había visto y oído hablar de más trampas y mecanismos en toda su vida de los que había visto en la prefectura de Hosokawa hoy. Un pensamiento aterrador se deslizó en mi mente: ¿voy a morir aquí? Sintió que su corazón gritaba salvajemente en su pecho, y el sudor frío casi empapó su camisa interior. Su corazón gritaba: ¿cuánto queda? Continuando hacia abajo, a través de un pasillo tenuemente iluminado, finalmente, Yoriichi Tsuhikuni se detuvo frente a una habitación particularmente tenuemente iluminada. La habitación estaba llena de una atmósfera sofocante y húmeda. Shikazura observó con una expresión complicada cómo Yoriichi Tsuhikuni sacaba tranquilamente una vela, una lámpara que el sacerdote había recogido casualmente de un rincón cuando entraron por primera vez. Luego, con una expresión complicada, observó cómo el niño divino sacaba su espada Nichirin de su cintura con un sonido metálico. Justo cuando Shikazura estaba empapado en sudor frío, pensando que finalmente estaba a punto de presenciar los métodos despiadados del niño divino. Con un puff, una llama cálida y constante brotó repentinamente de la hoja del niño divino. Luego acercó la llama a la mecha de la vela y la encendió con cuidado. Así que, todo ese alboroto, desenvainar espadas y prender fuego, ¿solo para encender una lámpara? El puño de Shikazura, que había estado apretando con fuerza en su pánico, se aflojó involuntariamente y dejó escapar una risa muy débil y ambigua. No sé si me divirtió el marcado contraste o me sentí irónico acerca de mis propios pensamientos ansiosos y salvajes anteriores. A pesar de que el niño divino es tan amigable y sus acciones no son maliciosas, ¿por qué siempre me asusto debido a sus acciones aparentemente asombrosas pero en realidad inofensivas? Tal vez la suave risa pareció abrupta en el silencio, porque el divino niño se volvió para mirarlo y preguntó: ¿qué es? Shikazura soltó una risa seca y rápidamente negó con la cabeza: nada. Yoriichi luego se dio la vuelta, llevando la vela encendida, y continuó caminando hacia la habitación. A la tenue y parpadeante luz de las velas, Shikazura vio al sacerdote agacharse y recoger algo del suelo polvoriento. ¿Parecía ser un cinta? Shikazura entrecerró los ojos, tratando de distinguir los detalles en la penumbra. Es azul, y los patrones aparecen y desaparecen con la luz parpadeante de las velas. El material es exquisito y está claro a simple vista que es un adorno utilizado por familias adineradas. Se preguntó en secreto: ¿quizás pertenece a uno de los nobles de la familia Hosokawa? Sin embargo, estaba equivocado. Esta es la diadema de Uesugi Keiji. Yoriichi Tsuhikuni lo tomó en su mano, sus movimientos se detuvieron visiblemente por un momento, como si viera algo a través de la diadema, antes de guardarlo lenta y solemnemente en su bolsillo. De repente, antes de que Shikazura pudiera recuperarse por completo de sus emociones anteriores, Yoriichi Tsuhikuni sacó su Nichirin Blade de su cintura nuevamente. Las llamas carmesí envolvieron instantáneamente la hoja mientras desataba la respiración del sol. Esta vez, el aliento del sol, como cuando la lámpara se encendió antes, no se usó para atacar, parecía ser simplemente para generar llamas para la iluminación o la exploración. Esta vez, el niño divino eligió la luz emitida por el fuego ardiente. La intuición de Shikazura le dijo que el niño divino parecía estar confirmando repetidamente algo que necesitaba ser aclarado. Es cierto. Yoriichi Tsuhikuni está confirmando un hecho muy simple, pero que es increíblemente preocupante para él. Hay señales de una pelea aquí, pero ni rastro de sangre. Había rastros persistentes de incienso en el aire, utilizados deliberadamente para enmascarar olores, pero no se podía oler ningún olor específico perteneciente a humanos o fantasmas que debería haber estado oculto. Hay una diadema que el señor Uesugi apreciaba más y casi nunca se quitaba, se deja aquí, pero no se puede encontrar ni un solo mechón de su cabello. Extraño. La palabra apareció involuntariamente en la mente de Yoriichi Tsuhikuni. Sin embargo, este es otro rompecabezas al que su omnipotente mundo transparente no puede proporcionar una respuesta clara. ¿Por qué es así? ¿Qué pasó exactamente aquí? Salón del Consejo de Suiwa. Sonido metálico. El pesado mazo de madera golpeó la base con un sonido claro, silenciando instantáneamente a la multitud previamente bulliciosa, y todos los ojos se centraron en el asiento alto. Los ojos de Funingna, tan azules como el agua pero con un brillo inusual, recorrieron lentamente a la multitud debajo del escenario. Su mirada era como un escrutinio silencioso, captando cada expresión sutil y mirada inquieta en los rostros de cada representante. Después de un largo rato, dejó el mazo,
Se inclinó ligeramente hacia adelante y miró a los representantes electos. Su voz era baja, apenas disimulando su ira. Es así como suele hablar de los asuntos gubernamentales. Cada sílaba que salía de su boca parecía tener un peso tremendo, golpeando fuertemente los corazones de la audiencia de abajo. ¿Podría ser que esto se debe a mi negligencia? Esta afirmación suena como una pregunta, pero es más como una pregunta retórica con un borde frío. Tal vez fue porque la decepción y el disgusto no disimulados en el rostro de Funina eran demasiado obvios que toda la sala del consejo estaba tan silenciosa que se podía escuchar la caída de un alfiler. Nadie se atrevió a hacer un sonido en este momento, e incluso tragar saliva se hizo con cautela. ¿Está desactualizado el sistema de nominación actual? ¿O el proceso de nominación en sí mismo es defectuoso? Cuando Funina decidió convertirse en la deidad consagrada en este santuario, nunca imaginó que algún día desempeñaría el papel de una gran comunidad, o incluso de una gobernante similar a un país. Incluso después de convertirse en la gobernante de facto, nunca anticipó que habría tantos asuntos que requirieran su atención personal y su toma de decisiones. Cuando entró en contacto con estos llamados altos directivos, nunca imaginó que necesitarían su orientación para operar en tantos asuntos básicos. A veces incluso terminan discutiendo. En este momento, realmente experimentó las responsabilidades y complejidades que conlleva la identidad de gobernante, superando con creces sus expectativas. Mirando hacia atrás en su tiempo en Fontainebleau, el llamado gobernante de Fontainebleau probablemente era más una figura decorativa nominal. No necesitaba manejar la mayoría de los asuntos específicos por sí misma. Solo ahora Funina se dio cuenta con sorpresa de que el santuario Mizuka bajo sus pies, y la tierra que protegía, era en realidad un Shangri-La que había sido establecido y mantenido completamente por su fama y poder. Los detalles de gestión y las lagunas del sistema que había pasado por alto debido a su falta de experiencia se mantenían unidos anteriormente por un equilibrio extremadamente frágil y extraño. Era como si todos los problemas estaban allí, esperando en silencio a que ella los descubriera y los resolviera. Funina dejó escapar un largo y silencioso suspiro en su corazón. No importa. Parecía haber tomado una decisión y ya no estaba dispuesta a perder el tiempo con el grupo de representantes frente a ella. Tú, puedes irte ahora. Al escuchar esto, la gente de abajo se congeló y ninguno de ellos se atrevió a moverse primero. Funina agregó, su tono no dejaba lugar a dudas. Aquellos que deseen continuar en la posición de representante, deberán someterse a una nueva evaluación, que prepararé personalmente. Al escuchar esto, todos sintieron como si hubieran recibido un indulto, y solo entonces se atrevieron a salir con cuidado, casi de puntillas, de la sala del consejo, temerosos de hacer el más mínimo ruido. Después de que todos se fueron, solo Funina permaneció en el salón vacío. Levantó la mano para frotarse las sienes, dejando escapar otro suspiro de cansancio. ¿Por qué? Inmediatamente, un pensamiento, algo dramático y exagerado pero que revelaba una preocupación genuina, apareció en mi cabeza. A este ritmo, probablemente me quedaré calvo para entonces. Capítulo 152. ¿Cuándo comenzó la relación creciente? Hermano. La voz de Yoriichi Tsujikuni, con su respeto habitual, resonó en la puerta del estudio. Higoyan ni siquiera miró a su hermano menor. El bolígrafo de pelo de lobo en su mano trazaba constantemente líneas de marcas de tinta afiladas y ordenadas en el documento oficial. Desde el momento en que Yoriichi Tsujikuni vino a saludarlo hasta su reaparición, Ibakatsu Tsujikuni mantuvo su postura de escribir furiosamente en su escritorio, como si tuviera una pila interminable de asuntos oficiales con los que lidiar. Cuando Yoriichi Tsujikuni entró en el estudio, el pensamiento cruzó inmediatamente por su mente: mi hermano mayor está tan ocupado. En realidad, esto se debió más al fuerte sentido de orgullo de Higo Yanseng. No quería en absoluto que su hermano menor aparentemente perfecto lo viera, como cabeza de familia, mostrando el más mínimo ocio. De hecho, con sus habilidades de liderazgo cultivadas desde la infancia, solo necesita emitir algunas órdenes claras para que los asuntos familiares funcionen sin problemas. Pero, la mirada de Higuoyan se posó algo en blanco sobre el documento oficial frente a él. Sabía muy bien por qué estaba tan decidido a seguir con este asunto. ¿Por qué no importa qué logros haga o qué hazañas militares logre, al final, la atención de todos, e incluso su propio deseo inexplicable de comparar, siempre se desvía involuntariamente hacia su hermano menor que brilla como el sol? ¿Por qué? ¿Sigues ocupado? Yoriichi Tsujikuni bajó la voz,
como si temiera perturbar la concentración de su hermano. Esta suave pregunta no evocó ningún deseo en Higo Yanseng de mirar hacia arriba. En cambio, respiró hondo casi imperceptiblemente, reprimiendo las complejas emociones que surgían dentro de él. Como cabeza de familia, naturalmente estoy ocupado con los deberes oficiales y no tengo tiempo para relajarme. Mientras hablaba, sumergió elegantemente el pincel de pelo de lobo en la piedra de entintar, limpió suavemente el exceso de tinta y luego volvió a colocar la punta del pincel sobre el papel desplegado. Sus movimientos eran fluidos y sin la menor pausa. No esperó una respuesta y el estudio se quedó en silencio. Yoriichi Tsujikuni se quedó allí, luchando internamente. Sabía que su hermano estaba ocupado y no debería molestarse demasiado, pero en el fondo anhelaba con avidez tener más tiempo para hablar con su hermano, aunque fuera por un corto tiempo. Después de que Yoriichi Tsukikuni permaneció en silencio durante varios segundos, el cepillo en la mano de Kokushiro Tsukikuni se detuvo casi imperceptiblemente. Finalmente levantó la cabeza y miró a su hermano menor, quien siempre lo hacía sentir complicado, queriendo preguntarle qué le pasaba. Pero las palabras que salieron fueron un poco rígidas. ¿Hay algo más? Las yemas de los dedos de Yoriichi acariciaron inconscientemente la tsuba, guardamanos, de su espada Nichirin que colgaba de su cintura, un privilegio otorgado por su hermano mayor que le permitió traer un arma al estudio. Yoichi. No perturbaré más los deberes oficiales de mi hermano. Bajó ligeramente sus ardientes ojos rojos, su tono tenía un toque de decepción apenas perceptible. Estas palabras inexplicablemente despertaron una sensación de inquietud en Higo Yanseng, un sentimiento que él mismo no podía explicar. Claramente no quería que su hermano menor lo viera enterrado en documentos, pero cuando su hermano se estaba preparando para irse, esa sensación de asfixia claramente persistió en su pecho. En realidad, era extremadamente reacio a dejar que Yoriichi Tsujikuni lo viera sentado en este estudio, que simbolizaba la administración civil en lugar de la destreza militar, rodeado de lo que él consideraba papel y tinta algo débiles. Sin embargo, cuando se trata de combate en el campo de batalla con espadas desenvainadas, palidece en comparación con el manejo casi divino de la espada de Yoriichi Tsujikuni. Revisar los documentos oficiales es simplemente un último recurso, hecho por desesperación. Después de darse la vuelta, Yoriichi dudó por un momento antes de salir silenciosamente del estudio. La mirada de Higo Yanseng siguió la figura de su hermano menor que se alejaba hasta que ese color rojo familiar desapareció al final del porche, momento en el que bajó lentamente los ojos. El pincel, que había estado suspendido en su mano, dejó caer una gota de tinta sin control, haciendo una pequeña y abrupta mancha en el papel limpio del documento con un plop. Simplemente frunció sus delgados labios, colocó silenciosamente el cepillo de pelo de lobo en el portacepillos y luego se puso de pie. Sin embargo, no se fue de inmediato, sino que se quedó en silencio frente al escritorio, su alta figura aparentemente atada por grilletes invisibles. Sintió como si tuviera un trozo de aire viciado atascado en el pecho, lo que le dificultaba respirar. Tic-tac, tic-tac. Fuera de la ventana, el aire húmedo se había estado gestando durante algún tiempo, y las gotas de lluvia comenzaron a golpear contra los aleros y los marcos de las ventanas. Al principio, eran escasos, pero pronto se convirtieron en un golpeteo continuo, y el sonido de la lluvia se hizo más fuerte e intenso. Tan molesto. Que alguien venga aquí. Higo Yanseng habló de repente, su voz tenía una agudeza de la que él mismo no era consciente, casi quebrándose debido a la fluctuación de sus emociones. Pasos apresurados resonaron de inmediato en el pasillo fuera del estudio, y un subordinado apareció rápidamente en la puerta, inclinándose respetuosamente, «Maestro». Higo Yan caminó hacia la puerta y su subordinado rápidamente le abrió la puerta. «Deshazte de todos estos documentos». Señaló la montaña de archivos en su escritorio, su tono frío y duro. «De ahora en adelante, no es necesario informarme de este tipo de asuntos triviales». «Sí, señor». El subordinado respondió respetuosamente. Sin embargo, Higo Yanseng no tenía intención de escuchar la respuesta de su subordinado. Salió del estudio sin mirar atrás, dejando atrás ese espacio que simbolizaba la responsabilidad y una cierta presión invisible. Afuera, se avecinaban nubes oscuras y caía una lluvia torrencial. El cielo sombrío dificultaba saber si era de día o de noche. Higo Yanseng no dejó de caminar y fue directamente a la gran puerta de la mansión Higo. ¿Dónde está el niño divino?, preguntó con voz profunda, su mirada recorriendo al samurái que custodiaba la puerta. Debido al estatus especial de Yoriichi Tsujikuni como niño divino,
incluso en su propia residencia, nunca pudo dirigirse a él por su nombre de pila en presencia de extraños. A pesar de que Yoriichi siempre mantuvo un respeto impecable por su hermano mayor, un rastro de irritación indescriptible brilló en los ojos de Higo Yanseng una vez más. Mi señor, el divino niño ya ha abandonado la mansión, informó el guardia con sinceridad. Higo Yan permaneció en silencio y no respondió de inmediato. El silencio inusual inquietó al guardián, y no pudo evitar gritar tentativamente, ¿maestro? Este sonido devolvió a Higo Yanseng a la realidad de sus pensamientos turbulentos. Volvió a bajar los ojos, ocultando las complejas emociones dentro de ellos, y simplemente dijo, no es nada. Luego se dio la vuelta y caminó en silencio de regreso a las profundidades de la mansión por el camino por el que había venido. ¿Cuándo exactamente su relación resultó de esta manera, sin saberlo? Sin embargo, tales dudas eran como un guijarro arrojado a un charco profundo, creando una onda apenas perceptible en el corazón de Higo Yanseng antes de hundirse rápidamente. La sensación era como una fina niebla por la mañana, borrosa y difícil de comprender, y rápidamente se deslizó de su mente caótica sin dejar rastro. Cuartel general del equipo de guardianes. Señor Dios del agua, ¿por qué? ¿Por qué has venido en persona? De hecho, había pasado mucho tiempo desde que Funina había puesto un pie en el espacio interno de la oficina del equipo guardián. Para los forasteros, los miembros del equipo guardián siempre parecen estar en misiones, cubiertos de polvo y suciedad. En realidad, también tienen sus propios estudios donde se quedan y manejan los asuntos, y ocasionalmente intercambian información allí, e incluso comparten algunas de sus experiencias en la protección del dios del agua. ¿Yo? Una sonrisa perfectamente sincronizada, ligeramente misteriosa e intrigada se curvó en las comisuras de los labios de Funina. Solo me tomo un tiempo para verificar el progreso del trabajo. De hecho, no necesitó decir nada más, porque en el momento en que entró al estudio, todos los miembros del equipo guardián presentes estaban como si hubieran sido puestos en pausa. Enderezaron la espalda al instante, bajaron la cabeza y evitaron respetuosamente el contacto directo con ella, sin atreverse a sobrepasar sus límites en lo más mínimo. Funina examinó la habitación con gran interés, su mirada recorrió los escritorios cuidadosamente dispuestos, los mapas colgantes y algunos equipos de entrenamiento. Pero en su mente, estaba recordando inapropiadamente qué tipo de tono deberían adoptar los funcionarios a cargo de las inspecciones en Fontainebleau para ser considerados estándar. No sé dónde desea inspeccionar. Yo puedo mostrarte el camino. El compañero de equipo más cercano a ella habló nerviosamente, sus manos se apretaron inconscientemente a los costados, e incluso se podía sentir el sudor frío que se filtraba de las yemas de sus dedos debido a la tensión. De hecho, en el momento en que este jugador vislumbró a Furina, su mente ya estaba llena de un grito silencioso. Es el dios del agua. ¿Cómo podría el dios del agua estar aquí de repente? El dios del agua está arriba. No, eso no está bien, si canto en silencio dios del agua, te escucharé, ¿no? Deja de pensar en eso. Todas estas emociones crecientes fueron reprimidas en lo profundo de su garganta. Antes de hablar con Funina, casi apretó los dientes, apretó los labios con fuerza y toda su cara se puso roja por la extrema emoción y moderación. Gracias por su amabilidad. La voz de Funina era ligera y alegre, con un toque de diversión. Desafortunadamente, este control puntual fue completamente aleatorio y se mantuvo en secreto. En última instancia, eligió mantener su personalidad pública. Al escuchar esto, los miembros del equipo de guardianes en todo el estudio, mientras mantenían sus posturas respetuosas, casi simultáneamente estallaron en un coro de gemidos. Capítulo 153 Inspector. Con un sentimiento algo abatido, Yoriichi Tsujikuni regresó a la sede de Mizuka después de hacer un descubrimiento durante su misión, con la intención de informar lo que había aprendido a sus superiores. Sin embargo, ¿Suiwa hoy parece algo diferente de lo habitual? ¿Es solo una percepción errónea nacida de su estado de ánimo deprimido? Mientras reflexionaba sobre esto, vio a un miembro del equipo guardián que pasaba corriendo, casi corriendo, y lo llamó. ¿Qué pasó? Al escuchar esa voz tranquila y familiar, el miembro del equipo se detuvo abruptamente, se tambaleó y casi se cae hacia adelante. Rápidamente se estabilizó, se dio la vuelta y cuando vio quién era, su rostro se iluminó instantáneamente con una sorpresa no disimulada. ¿Niño divino? Esa sonrisa demasiado brillante hizo que Yoriichi Tsujikuni se detuviera por un momento. Es tan bueno verte de vuelta. Oh,
Debes tener otras tareas que hacer. Pareció recordar algo y agregó apresuradamente, su tono teñido de una sensación de realización autocrítica. Estaba siendo presuntuoso. Por favor, sigue adelante con tus asuntos, divino niño. Por supuesto, si tienes tiempo, me encantaría visitar la sede del equipo guardián. Respondió Yoriichi Tsujikuni con calma. Ahora podía ver claramente el rostro de la otra persona y recordó que este era uno de sus retadores de hace años. Lo recordaba bien porque la otra persona había usado ingeniosamente tácticas poco honorables, como arrojar arena durante la competencia. Más tarde, esta persona no pudo ser seleccionada para ese equipo especial por alguna razón, pero no fue expulsada del equipo guardián y finalmente se quedó. Debido a sus frecuentes interacciones con el equipo de la deidad guardiana, se había encontrado con esta persona, a quien todavía recuerda hoy, varias veces y tenía conversaciones ocasionales. Pero en el corazón de Yoriichi, hasta este punto, es a lo sumo una cara familiar, lejos de ser un amigo. Según la experiencia, el equipo de guardianes está actualmente extremadamente ocupado y puede necesitar ayuda. En Suiwa, aparte de su venerado estatus como hijo divino, pertenece estrictamente al equipo de la deidad guardiana. Originalmente, el maestro A Chao y los demás querían que se uniera al equipo de búsqueda de Dios, pero después de permanecer allí por un tiempo, se dio cuenta de que no le gustaban las tareas de limpiar fantasmas que podría encontrar en el camino. No tenía miedo, simplemente no le gustaba matar. Después de eso, pasó más tiempo con el equipo de guardianes y, durante un registro de trabajo, completó solemnemente las palabras equipo de guardianes. Prefería cumplir con su deber de protección en lugar de participar en la batalla. Al llegar al santuario del agua, pregunté a la doncella del santuario de turno, solo para enterarme de que el dios del agua no estaba en el santuario. Al escuchar esto, Yoriichi Tsujikuni levantó involuntariamente la cabeza para mirar el sol en el horizonte, su mirada tan aguda que parecía atravesar el halo deslumbrante. Cuando miró hacia otro lado, grandes parches de manchas oscuras aún permanecían en sus ojos. Todavía estaba brillante afuera. Si no fuera por arreglos previos, el dios del agua nunca se habría aventurado tan fácilmente. ¿Qué pasó de repente? Ocultó la confusión en sus ojos y preguntó con calma. La sacerdotisa respondió suavemente, el dios del agua ha ido a inspeccionar. El resto estaba más allá de la comprensión de una humilde sacerdotisa como ella. Higuo Yuan asintió, está bien, gracias. La joven sacerdotisa, que rara vez tenía la oportunidad de hablar con el niño divino, se puso nerviosa al escuchar este cortés agradecimiento. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente, y rápidamente aceptó el agradecimiento y se despidió. Yoriichi, desconcertado, observó la figura de la doncella del santuario que se retiraba, que casi podría describirse como huyendo en pánico, con una mirada pensativa brillando en sus ojos. Sin embargo, finalmente no encontraron solución y no tuvieron más remedio que darse la vuelta y probar suerte en dirección a los espíritus guardianes. ¿Estás buscando al dios del agua? Su Li, que acababa de invitarlo, se rascó la cabeza, su expresión expectante se convirtió en una evidente decepción. Pensé que estabas aquí para echar una mano. ¿Por qué de repente estás tan ocupado? Preguntó Yoriichi, desconcertado. Su Li, naturalmente, no se atrevió a decir directamente que era el dios del agua quien había descubierto tantos problemas de larga data, por lo que solo pudo dar una respuesta vaga, bueno, porque necesita ser rectificado. Tan pronto como lo dijo, se dio cuenta de que era inapropiado. Esta forma de hablar no parecía mucho mejor que revelarla directamente. ¿Rectificación? De hecho, este era un término nuevo en Suiwa, algo de lo que nunca habían oído hablar antes. Sully trató de explicar, pero sus palabras salieron en un nudo. Es que, bueno, en realidad tampoco estoy muy seguro. Finalmente dejó de intentarlo. Yoriichi Tsujikuni dejó de hacer preguntas y volvió al tema original, ¿dónde está el dios del agua? Sully se esforzó por recordar, el dios del agua, después de dejarnos, parece haber ido hacia el equipo de búsqueda de Dios. Pero no estoy seguro de si todavía está allí ahora. Gracias. ¿Dónde está el dios del agua? ¿Señor dios del agua? Parece que se dirige hacia la puerta de la ciudad. ¿Necesita el niño divino que yo guíe el camino? No es necesario. ¿Dónde está el dios del agua? El dios del agua ha terminado su inspección y se dirige al área de descanso de los patrulleros. Gracias. ¿Dónde está el dios del agua? ¿Señor dios del agua? Justo ahora, eso.
El patrullero en reposo trató de pensar, sus dedos inconscientemente trazando patrones en el aire. Está bien. Yoriichi esperó pacientemente. ¿Se fueron? Fueron por ese camino. Finalmente señaló en una dirección, su tono incierto. Está bien, gracias. Yoriichi siguió su mirada y preguntó, ¿calle de bocadillos? La voz del patrullero se apagó, también podría ser una unidad de recopilación de inteligencia escondida en el interior. Sí, gracias. No me atrevo, es mi deber. Estás buscando al dios del agua. Acaba de entrar a ese restaurante de barbacoa. El miembro del equipo a cargo del mensaje bajó la voz y luego explicó rápidamente, por supuesto, lo vislumbré, no tenemos absolutamente ninguna intención de investigar el paradero del dios del agua. Yoriichi Tsujikuni se quedó en silencio por un momento, un leve rastro de impotencia brillando en sus ojos oscuros. Si hubiera sabido que esto sucedería, ¿debería haber venido aquí directamente a preguntar? Al final, todavía dijo, gracias. Es usted demasiado amable, Su Alteza. Por favor, cuídate. Señor Dios del agua. La voz tranquila que de repente sonó detrás de ella hizo que Funina, que estaba concentrada en la comida, se detuviera en sus movimientos. Además de Yoriichi, nadie más podría entrar en esta habitación privada sin ser informado. En realidad, Yoriichi Tsujikuni olvidó que necesitaba llamar a la puerta cuando no había nadie que le informara con anticipación. Tal vez fue porque se relajó tanto en presencia del dios del agua que olvidó sus modales, y también porque Funina no había traído ningún asistente hoy, lo que llevó a esta situación. Funina dejó con calma y cautela la brocheta de comida a la parrilla que estaba ligeramente carbonizada y reluciente con aceite, temerosa de que sus modales alimenticios pudieran haberle dejado una impresión sin refinar. Esto podría dañar su imagen cuidadosamente mantenida. Mientras estaba en Fontainebleau, trató de evitar los alimentos con los que era difícil mantener la compostura. Ahora se atreve a divertirse en secreto en una habitación privada, todo gracias al prestigio que ha acumulado diligentemente. A veces, Funina no podía evitar sonreír. ¿Podría ser esta la confianza que proviene de tener los pies en la tierra? Giró la cabeza, una sonrisa divinamente radiante y perfectamente sincronizada jugando en sus labios, y miró a Yoriichi Tsujikuni, siéntate y tómate un poco conmigo. Frente a su hijo, a quien casi había visto crecer, Funina no estaba tan tensa como en público, en cambio, exudaba una rara sensación de relajación y naturalidad. Sí. Yoriichi Tsujikuni se sentó frente a ella según las instrucciones. Señor Dios del agua, dijo solemnemente, tengo algo que informarte. Una vez que Yoriichi Tsujikuni recibió permiso, se sentó frente a Funina. Señor Dios del agua, tengo algo que informarte. Capítulo 154 proporcionando pistas. Parece poco probable que pueda disfrutar de esta cena en paz. FRYNN llamó a un camarero para que lo ayudara a empacar la comida. El camarero preguntó respetuosamente, Señor Dios del agua, ¿quieres que te lo enviemos? Antes de que terminara de hablar, Yoriichi Tsujikuni ya había extendido su mano en silencio. Al ver esto, Funina hizo una pequeña pausa. No hay necesidad de molestarse, solo deja que Yoriichi lo tome. El camarero hizo una pausa por un momento, pero rápidamente reanudó su sonrisa profesional y entregó la caja de comida cuidadosamente empaquetada a la mano extendida de Yoriichi Tsujikuni. Gracias. La expresión de gratitud fue un acto de ayudar a la otra persona a empacar la comida. Pero mirando al camarero que solo sonreía y estaba en silencio, sintió vagamente que la otra parte no entendía por qué le estaba agradeciendo. Movió los labios ligeramente, queriendo explicar, pero luego vio la figura del dios del agua a punto de desaparecer a la vuelta de la esquina. Inmediatamente corrió tras él, temeroso de que si era demasiado lento, tendría que buscarlo nuevamente. Al regresar al santuario Mizuka, Funina despidió a sus asistentes. Déjame confirmarlo una vez más. Se paró en los altos escalones, giró la cabeza para mirar hacia atrás y su mirada se posó oblicuamente en Yoriichi Tsujikuni. El chico de rojo siempre parecía fuera de lugar en este palacio azul, pero Funina siempre creyó que este rojo fuego era el color que mejor le sentaba bien. ¿Estás seguro de que desaparecieron dentro de la residencia de la familia Osokawa y que pasaron por una feroz batalla antes de desaparecer? Funina dijo cada palabra con la mayor seriedad. Yoriichi asintió, sí. En lugar de volverse hacia un lado, Funina caminó con gracia hacia el asiento alto. ¿Has descubierto cómo desaparecieron? Yuan Yi bajó las pestañas,
como si recordara meticulosamente los eventos. Nada. Solo había signos de lucha en la escena, pero no sangre, sudor, cabello, extremadamente extraño. Además, dijo Furnesa, después de caminar hacia la silla alta, darse la vuelta e inclinar ligeramente la cabeza, ¿qué más? Yoriichi dudó por un momento antes de decir lentamente, una caja. Era una caja muy pequeña, con un olor a incienso extremadamente fuerte, muy probable que enmascarara algún tipo de olor. Pero la caja estaba completamente vacía, sin dejar rastro, ni una sola migaja. Pronunció estas palabras en un tono tranquilo, pero inexplicablemente sonaba como si le estuviera diciendo a un anciano una queja que no tenía dónde poner. Fulina no sabía cómo podía escuchar tal emoción en sus palabras claras y directas. Ignoró estas emociones por el momento, concentrándose en analizar las pistas, y lentamente se sentó en la silla alta azul claro. ¿Dónde está la caja? ¿Lo trajiste de vuelta? Yoriichi negó con la cabeza. No. La caja estaba integrada en la estructura de la casa y no podía ser retirada a la fuerza. Solo traje la diadema del señor Uesugi. Un pensamiento parpadeó en la mente de Fernis, ¿una cinta para el cabello? Cuando dijiste, desaparecieron, ¿quisiste decir que desaparecieron junto con su ropa? Ella entrecerró los ojos, notando una pizca de duda. Yoriichi confirmó, sí. En toda la habitación, solo hay la diadema del señor Uesugi y los rasguños de la pelea por todas partes. Después de recibir la confirmación, Funina murmuró pensativamente, en ese caso, es muy probable que la persona haya dejado esta diadema intencionalmente. No pudo evitar reírse para sí misma, ¿por qué soy el detective otra vez? Yoriichi Tsujikuni, que no era bueno para la deducción, se quedó en silencio en su lugar, esperando instrucciones divinas. Furina permaneció en silencio, sus pensamientos se aceleraron. Hosokawa Nami dijo antes que la muerte de Chizumi conduciría a la desaparición de toda la familia Hosokawa. Teniendo en cuenta la reciente oleada de desapariciones dentro de la familia Hosokawa, ¿cómo se relaciona esto con la desaparición de Uesugi y los demás? De repente, la respiración de Funina se entrecortó y habló lentamente, Yoriichi. Aunque no entendía lo que significaba, Yoriichi respondió obedientemente, sí. ¿Puedes irte ahora? Esta instrucción confundió aún más a Yoriichi e inclinó ligeramente la cabeza. Pero, ¿cómo podría comprender las acciones de los dioses? Su educación le enseñó que todas las acciones del dios del agua tenían un significado profundo, y no necesitaba pensarlo demasiado, solo necesitaba obedecer el decreto divino. Yoriichi bajó los ojos y no dijo nada más, pero se retiró en silencio según las instrucciones, su figura desapareció silenciosamente en las sombras fuera del salón. Después de sentarse en silencio en la silla por un momento y confirmar que Yoriichi estaba lejos, Fulina cerró los ojos y dirigió su conciencia a un espacio familiar. El paisaje de color aguamarina estaba ocasionalmente teñido de tonos pastel de ensueño, pero no tuvo tiempo de apreciar la vista. Caminó hacia la caja de metal que contenía la información sobre la persona, encontró el cajón etiquetado como Trendy Man, lo sacó y comenzó a examinarlo. En esta página en blanco, fuera de lugar en esta época, el nombre que debería haberse escrito ahora estaba claramente marcado como Hirakiri Chizumi, en la columna del padre de Achao. Cuando Yoriichi Tsujikuni salió del salón de las flores de agua, un vacío repentino brotó de su corazón. Cuando se apresuró a regresar, estaba ansioso por entregar la información lo más rápido posible, y solo se detuvo brevemente cuando pasó por la casa de su hermano mayor. Ahora que se ha dado la noticia, no está dispuesto a regresar a su lugar de descanso. Mirando la luz de las velas iluminando la oscuridad en el pasillo, un lujo con el que mucha gente común ni siquiera se atreve a soñar, pero tan común aquí. Encontró una silla junto al reposabrazos y se sentó. El aroma fresco de las flores llenó su corazón y lo hizo relajarse inconscientemente. Ahora que se había presentado la información, su mente ya no estaba ocupada por esas pistas, pero su cerebro no descansaba. En cambio, las preguntas que Shikazura le había hecho antes de separarse resurgieron. Mi señor, perdona mi intrusión. ¿El dios del agua realmente no tiene intención de apoderarse de esta tierra no reclamada? Has visto con tus propios ojos las acciones de esos soldados. Si este lugar es ocupado por la fuerza, nuestra situación probablemente será aún peor. Por un momento, Yoriichi Tsujikuni sintió que su cuerpo era liviano y su cabeza pesada. Todavía no había tenido la oportunidad de informar estas preguntas al dios del agua,
O tal vez estaba dudando. Priorizar en función de la importancia y la urgencia. El maestro Achao y las pistas de los demás son, naturalmente, las más importantes. Además, el dios del agua nunca ha interferido en la política y las guerras entre naciones. Si el dios del agua se niega, y esto da lugar a chismes, me temo, pero las heridas infligidas por la guerra no son menos devastadoras que las causadas por los demonios. ¿Por qué el dios del agua, que posee tal poder, no lo usa para salvar a la gente común? Parecía haber sido descarriado. Yoriichi Tsujikuni se dio cuenta de esto y reflexionó sobre sus acciones. Quizás, Lord Watergod tiene un significado más profundo. El dios del agua debe tener sus razones para hacer esto. Las palabras de la doncella del santuario resonaron en su mente caótica, y lentamente bajó los ojos. Quizás, ese es realmente el caso. Capítulo 155. Espero que conquistes el castillo de Hosokawa. Una noticia devastadora confirmada por el mismísimo dios del agua. Ellos han desaparecido. Higuo Yuan lo pensó y se dio cuenta de que esto podría ser un poco repentino. ¿Qué pasa con los espíritus malignos? Desconocido. Quizás, si la fuente del poder del demonio es de hecho la sangre de Chizumi Irakiri. Pero estas aún son incógnitas. Cuando Yoriichi se enteró de todo esto de Funina, no se despidió de inmediato. En cambio, miró a esos ojos divinos y preguntó en voz baja, Señor Dios del agua, ¿cuáles son tus pensamientos sobre el territorio de la familia Hosokawa? Esta pregunta fue ciertamente sugerente, pero Funina no entendió mal el significado de la otra persona debido a la pregunta potencialmente engañosa. Simplemente lo consideró inconscientemente, pero aún así respondió como de costumbre. No me interesan los conflictos humanos. Luego respondió, ¿hay algo que quieras que haga? Yo. Yoriichi vaciló un poco, pero en su percepción, la mirada del dios del agua siempre fue tan suave, un privilegio especial que le otorgó el dios del agua desde la infancia. Señor dios del agua. Comenzó a evitar la mirada de Funina, tratando de eliminar la posible influencia de esta dulzura. Funina se cruzó de brazos, preguntándose por qué la niña estaba esquivando. Vio a Yoriichi Tsujikuni dudar, preguntándose si debería romper el silencio ella misma. Afortunadamente, Yoriichi Tsujikuni finalmente habló, si esto te hace sentir incómodo, ¿crees que debería decirlo? Funina respondió. Esto es algo que solo tú sabes, y la elección es tuya. Ella no dio una respuesta clara. Después de decir esto, Funina observó cuidadosamente la reacción de Yoriichi. Efectivamente, dudó de nuevo, y su apariencia la hizo sonreír. ¿Podría ser que solo haya una solución para este problema?, preguntó. Higuo Yuan hizo una pausa, sacudió la cabeza y su largo cabello negro se balanceó suavemente con el movimiento. Funina siempre sintió que la longitud de su cabello negro era probablemente varias pulgadas más larga que su propia altura. No pudo evitar recordar cómo había menospreciado a esas personas, un grupo de hombres adultos más bajos que ella. HMPH. En ese entonces solo podía mirar a las personas con la cabeza inclinada hacia atrás y una mirada de reojo, pero la mayoría de las veces no era para hacer contacto visual con ellos, eso sería demasiado agotador. Por lo general, miraba a las personas un poco más lejos, lo cual era más cómodo. Entiendo, señor dios del agua. La voz de Yoriichi despertó a FRYNN de sus pensamientos. MMM. Funina asintió levemente, esperando la respuesta de Yoriichi Tsujikuni. El tono de Yoriichi parecía más relajado, lamento haberte molestado. Me despediré ahora. Funina se sorprendió un poco por la respuesta, luego sonrió y negó con la cabeza, no es una molestia en absoluto. De hecho, la visita de Yoriichi le dio un momento de respiro de su culpa, lo precioso que era este raro descanso. ¿Nos vamos a casa ahora? Funina se refería a la casa donde él y Si vivían juntos. Yoriichi Tsujikuni negó con la cabeza, no. Voy a tratar el asunto que acabo de mencionar. Funina asintió, está bien, entonces debería ir y ocuparme de, asuntos oficiales. Todavía no había pensado en una forma más apropiada de decirlo. Yoriichi Tsujikuni no sabía cómo responder, así que simplemente respondió suavemente, Funina asintió, suspirando para sus adentros. Yoriichi en última instancia no es bueno con las palabras, luego se dio la vuelta y se fue, su túnica rozando ligeramente las losas de piedra del pasillo. Observando la figura del dios del agua hasta que desapareció por completo de la vista, Hikuni Eri y su grupo se dieron la vuelta y se alejaron.
Mansión Uesugi. Uesugi Kageaki estaba supervisando los ejercicios de los soldados en el campo de entrenamiento, su barba gris ondeaba ocasionalmente con el viento. Sus ojos eran agudos y notó que un soldado cometía un error. Estaba a punto de dar un paso adelante para corregirlo cuando fue interrumpido por un sirviente que se acercó corriendo. General, el divino niño ha llegado. El asistente informó, manteniendo una distancia adecuada según fuera necesario. De hecho, este es un asunto importante. Uesugi Kageaki no tuvo más remedio que asignar a un soldado con excelentes habilidades para que lo guiara, y luego le indicó a su asistente que guiara el camino hacia donde estaba Yoriichi Tsujikuni. Niño divino. Llegó la voz envejecida, lo que provocó que Yoriichi Tsujikuni se aturdiera momentáneamente. ¿Uesugi Kageaki se dirigió a él de la misma manera antes? Señor Uesugi Kageaki, respondió cortésmente Yoriichi Tsujikuni. Aunque la apariencia y la voz de Uesugi Kageaki mostraban signos de envejecimiento, el asistente no pudo detectar un rastro de afecto por un joven. Su tono era más parecido al de un viejo compañero de armas. ¿Por qué la visita repentina? ¿Hay algo importante? El tono de Uesugi Kageaki era ligeramente relajado, a diferencia de su tono serio cuando hablaba con sus subordinados, pero contenía un toque de sondeo. Necesitamos hablar en privado, dijo Higuo Yuan sin rodeos. Uesugi Kageaki se recompuso, mirando de reojo para indicarle al sirviente que se fuera. Justo cuando el sirviente estaba a punto de darse la vuelta, Tsujikuni Yoriichi le recordó nuevamente. ¿Hay sirvientes que llevan comida en el pasillo izquierdo? Y simplemente doblaron la esquina y vinieron en esta dirección. Uesugi Kageaki asintió e hizo un gesto a sus sirvientes para que se llevaran a la persona que estaba a punto de fallecer con él, para no causar ninguna molestia. El asistente hizo una reverencia y se dio la vuelta para irse. Espera un momento. Uesugi Kageaki miró al niño que se había convertido en un hombre joven, y una sensación de melancolía por el paso del tiempo brotó de su anciano corazón. Preguntó, ¿pasará alguien más? Después de mirar a su alrededor en el mundo transparente, Yoriichi Tsujikuni negó con la cabeza, no. Uesugi Kageaki asintió, entonces habla, ¿qué te trae aquí? Ni siquiera hay una taza de té disponible en este momento. Con eso, caminó hacia el pabellón no muy lejos. Yoriichi lo siguió de cerca. Esta solicitud puede ser un poco ofensiva, no tienes que estar de acuerdo. Uesugi Kageaki emitió un suave zumbido y se sentó en el banco de piedra, su brazo descansando naturalmente en el borde de la mesa de piedra. Yoriichi Tsujikuni también se sentó, colocando sus manos sobre sus rodillas. Si no fuera por su figura alta y erguida, se habría visto como un estudiante de buen comportamiento. Luego dijo, espero que puedas hacerte cargo del castillo de Osokawa. Habló imprudentemente. Uesugi Kageaki se quedó sin palabras, pero no pudo evitar reírse, y finalmente logró pronunciar solo, gracias a Dios que no había té. De lo contrario, te habría rociado té por toda la cara. Yoriichi Tsujikuni no podía entender lo que significaba esta oración, y solo sintió que las palabras de Kageaki Uesugi eran incoherentes. ¿Por qué de repente me pediste que hiciera tal? Jeje, un gran problema. Uesugi Kageaki no pudo evitar sonreír, tal vez divertido por las palabras de Yoriichi Tsujikuni. De todos modos, no lo encuentro gracioso en absoluto. Porque alguien preguntó por qué el dios del agua no fue a salvarlos, dijo Yoriichi Tsujikuni con sinceridad, aunque sus palabras aún podían causar malentendidos. Como era de esperar, la expresión de Uesugi Kageaki cambió repentinamente, entrecerró los ojos, preguntando con voz profunda, ¿quién dijo eso? Higuo Yuan negó con la cabeza y dijo, no te estoy pidiendo que encuentres gente, sino sobre la guerra de allí. Su expresión se mantuvo seria, aunque su rostro todavía no mostraba emoción. Espero que podamos poner fin a la guerra. Uesugi Kageaki sintió que sus párpados se contraían ligeramente. Estaría feliz de tener otro pedazo de territorio, es algo conveniente para mí. Yoriichi Tsujikuni dijo solemnemente, gracias. Uesugi Kageaki negó con la cabeza, pero hay una condición. Está bien. Higuo Yuan originalmente había planeado intercambiar en igualdad de condiciones, pero aún no había tenido la oportunidad de mencionarlo. Dime el nombre de esa persona. Uesugi Kageaki forzó una sonrisa. Pero Yoriichi Tsujikuni sintió claramente que esto no era más que una sonrisa falsa disfrazada de ira. Shikazura. ¿Qué pasa? ¿Estás enojado? Preguntó Yoriichi Tsujikuni, desconcertado. Jeje.